Bueno, bienvenidos a todos y a todas. Vamos a compartir hoy la clase sobre la vocación testamentaria y sobre las formas de los testamentos. Corro mi imagen, así pueden ver la filmina. ¿Qué es esto de la vocación testamentaria? Vimos que la sucesión por causa de muerte, según el artículo 2277 del Código, puede ser por el testamento o por la ley. Porque el artículo explicaba que la muerte real o presunta de una persona causa la apertura y la transmisión de la herencia de una persona que ya sea lo haya hecho por testamento y si no lo hizo, va a ser diferida por la ley. ¿Qué es esto del testamento? En el título 11, el capítulo primero, a partir del artículo 2462, tenemos la forma testamentaria. El testamento es un instrumento por el cual una persona dispone de sus bienes para después de su muerte. La doctrina lo ha definido como un acto unilateral, unipersonal, por el cual una persona dispone de sus intereses patrimoniales, y esto vamos a ver que ahora lo explica el artículo 2462, y extrapatrimoniales para después de su muerte. Dice, las personas humanas pueden disponer libremente de sus bienes para después de su muerte, respetando las porciones legítimas establecidas en el título 10 de este libro, mediante testamento otorgado con las solemnidades legales. Ese acto también puede incluir disposiciones extrapatrimoniales. Y eso es lo que va a ser el objeto del testamento, las disposiciones patrimoniales y extrapatrimoniales contenidas dentro de él. Expresa el artículo que libremente puede elegir la persona cómo testar, pero tiene que respetar tanto las porciones legítimas, establecidas legalmente y que son de orden público, y a su vez, como el testamento es un acto solemne, debe cumplir con esas solemnidades, es decir, con las formas testamentarias que prevé nuestro ordenamiento jurídico. En cuanto a los efectos, el testamento se perfecciona con su otorgamiento, pero produce los efectos después de la muerte del testador. Esto también da la posibilidad de revocar todas las veces que quiera o que necesite el causante su testamento. Es un acto unilateral revocable. En cuanto a los caracteres que tiene el testamento, en primer lugar decimos que es personalísimo, porque el fin es que sean la expresión directa de la voluntad del testador y que exprese libremente esta voluntad que decimos del testador. ¿Qué es lo que implica esto? Que no es válido o no se puede otorgar mandato para testar, porque lo que se quiere asegurar es que vuelque el testamento la verdadera voluntad del causante y evitar que sea modificada o alterada por un tercero. En segundo lugar, tenemos la especialidad, es decir, que es autónomo, que la doctrina nos llama principio de especialidad. Las disposiciones testamentarias deben bastarse a sí mismas. Esto quiere decir que el testamento debe bastarse a sí mismo sin necesidad de recurrir a otros documentos para completarse. Debe ser autosuficiente, es decir, que no va a tener validez si se requiere o se recurre a otros elementos para completar las declaraciones que contenga el testamento. Por otro lado, como decíamos hoy cuando lo definimos, es un acto unilateral que se perfecciona con la sola voluntad del causante, no interesando o no quedando limitados sus efectos a la voluntad del aceptante. En cuanto a la prohibición de los testamentos conjuntos que ustedes tienen en el programa,
están, además de su prohibición establecida en el artículo 2465, vale aclarar qué es esto de un testamento conjunto. Implica que dos o más personas otorguen su testamento en el mismo acto o en el mismo documento testamentario. Es decir, se constituyen las voluntades de estas dos o más personas en una unidad intelectual. Y esto es lo que está prohibido. Y no es válido cuando se otorga, cuando esas personas, dos o más personas, lo otorgan a favor de terceras personas, y tampoco es válido cuando se benefician o se otorgan en favor entre ellas, entre esas personas, es decir, lo que llamamos recíprocos, cuando se establecen un testamento recíprocamente beneficiarios. Y otro carácter que tiene el testamento es que es revocable a favor, a voluntad, quiero decir, del testador, y no confiere derechos hasta la apertura de la sucesión. Así que hasta el momento de la muerte puede el testador revocar el anterior y hacer uno nuevo. ¿Por qué es específicamente revocable? Porque lo que quiere o lo que se quiere es que refleje la última voluntad del causante. Por esto lo puede modificar las veces que sea necesario. Vamos a ver también ejemplos en donde hay una revocación tácita, es decir, una presunción de la ley de que se revocó el testamento. Por ejemplo, en el artículo 2514, en donde el matrimonio contraído por el testador revoca el testamento anterior, aunque en este caso admite prueba en contrario. También la cancelación o la destrucción que hago en un testamento hológrafo, ya ahí hay una revocación tácita del testamento. En cuanto a la capacidad para testar, o para otorgar por testamento, debe ser la capacidad, la debo contar al momento de otorgar el testamento y se rige por la ley del lugar donde se otorga el acto al momento de efectuar el testamento. La capacidad que se tiene es la general de los 18 años. Entonces, el artículo 2464 establece que pueden testar las personas mayores de edad al tiempo del acto. Conforme al artículo 260, debe tener el causante, el testador, discernimiento, intención y libertad. Tenemos que recordar acá que el código remite a las reglas establecidas para los actos jurídicos en general cuando no sean alteradas por las disposiciones del título de los testamentos. Esto está establecido en el 2462. En cuanto a la capacidad, como dijimos, las personas mayores de edad, nos remitimos a la parte general y vemos que las limitaciones a la capacidad son siempre de carácter excepcional. Entonces voy a necesitar una declaración judicial para establecer que una persona es incapaz para otorgar testamento. La excepción está establecida en el artículo 2467, cuando dice que es nulo el testamento por haber sido otorgado por una persona judicialmente incapaz. Sin embargo, ésta puede otorgar testamento en intervalos lúcidos que sean suficientemente ciertos como para asegurar que la enfermedad ha cesado por entonces. En definitiva, pueden testar mayores de edad, el menor emancipado por matrimonio, las personas con capacidad restringida, si el juez en la sentencia no limitó su capacidad para testar, y aún el declarado incapaz si hace el testamento en un intervalo lúcido.
En cuanto a los vicios de la voluntad, vamos a tener en cuenta que el artículo 2466 remite a las causas, a los vicios de la parte general. Dice el artículo 2463 que las reglas establecidas para los actos jurídicos se aplican a los testamentos en cuanto no sean alteradas por las disposiciones. ¿Qué es lo que decíamos recién? Entonces ahí nos vamos a remitir a los vicios del consentimiento establecidos en el 2467, que nos dice por haber sido otorgado el testamento con error, dolo o violencia. En cuanto al error, el error debe versar sobre la naturaleza del acto o sobre la persona que se va a instituir, sobre la causa o sobre el objeto. Y este error, para ser válido, para poder invocarlo, debe surgir del testamento y debe ser esencial, grave, determinante y no excusable. En cuanto al dolo, debe ser grave, esencial y empleado para obtener la celebración del acto. Y debe haber este dolo afectado la voluntad del testador. La mayoría de las veces este dolo se manifiesta en cuanto a la voluntad del testador como una captación de la voluntad. ¿Qué es esto de la captación? Cuando ocurren adulaciones, falso cariño, cuidados excesivos. ¿Con qué fin? Con el fin de engañar al testador para que realice una liberalidad, no solo respecto de la persona que ejerce el dolo, a veces puede ser también respecto de terceras personas. Pero esa captación de la voluntad, que decimos que debe haber afectado la voluntad del testador, la debo probar, no solo probar las formas de la captación, ya sea por adulación, por falso cariño, sino el engaño, y que ese engaño modificó la voluntad del testador. Por otro lado, tenemos la violencia, que nos remitimos a la parte general, al artículo 276 del Código Civil, y como ya sabemos, esta puede ser física o moral. Es decir, moral en cuanto le provoque un temor de sufrir un mal grave e inminente, no solo al causante, sino algún tercero, también para beneficiar a quien ejerce la violencia o a un tercero. Aspiri, con respecto a la violencia, dice que la violencia debe ser continua, es decir, no haber cesado, atento el carácter revocable del testamento. Es decir, que como el testamento es revocable, quien invoca que hubo violencia tiene que también probar que esa violencia no cesó, por lo tanto, no pudo revocar el testamento el causante. ¿Sí? Si hubiese cesado esa violencia o ese temor de sufrir un mal grave inminente, tiene la posibilidad el testador de revocar ese testamento. Y en cuanto a la simulación, y después vamos a profundizar respecto del artículo 2483, se da para esconder a quien es el verdadero beneficiario del testamento o de alguna disposición testamentaria, o para eludir su incapacidad para recibir por testamento. Y un ejemplo de esto, de estos casos de disposiciones testamentarias realizadas por interpósita persona, es el caso en donde yo quiero establecer como heredero testamentario a mi tutor, y como está prohibido,
lo hago al hijo de mi tutor. Entonces, esta interposición de personas es lo que está prohibido. Después tenemos las incapacidades. Nos faltaría, perdón, antes vamos a hablar de la acción de impugnación, es decir, para impugnar un testamento o una disposición deben plantearse la acción de nulidad, que más adelante la vamos a ver, y vamos a ver en qué casos es de nulidad absoluta y en qué casos es de nulidad relativa. El artículo 2467, en el inciso E, dice que es nulo el testamento por ser el testador una persona que padece limitaciones en su aptitud para comunicarse de forma oral y además no sabe ni leer ni escribir, excepto que lo haga por escritura pública con la y que intervenga un intérprete, porque en definitiva lo que no puede hacer esa persona que quiere testar es manifestar su voluntad. ¿Sí? Y después vamos a ver que estas incapacidades o falta de aptitud para testar pueden manifestarse en las distintas formas de formalidades que debo cumplir en las formas de testamento. En cuanto al contenido del testamento, su validez o nulidad se juzga según la ley vigente al momento de la muerte del testador, mientras que la forma del testamento se rige por la ley vigente al tiempo de otorgarlo. Y esto más adelante lo vamos a volver a ver. Y después hay inhabilidades, ¿sí? Que son para casos específicos para suceder por testamento. El artículo 2482 establece que no pueden suceder por testamento, como dábamos el ejemplo recién de los tutores y los curadores a sus pupilos, si estos mueren durante la tutela o la curatela o antes de ser aprobadas las cuentas definitivas de la administración. El escribano y los testigos ante quienes se haya otorgado el testamento por el acto en el cual han intervenido, y esto lo que quiere, como decíamos hoy, es que no se modifique, no se encuentre vulnerada la voluntad de quien va a testar. Y los ministros de cualquier culto y los líderes o conductores espirituales que hayan asistido al causante en su última enfermedad. Por lo que hablábamos hoy también esto de la captación de la voluntad. La sanción, es decir, que las disposiciones testamentarias a favor de personas que no pueden suceder por testamento son de ningún valor, aun cuando se hagan a nombre de personas interpuestas, como decíamos hoy, se reputan tales sin admitir prueba en contrario, es decir, esos terceros, que decíamos hoy, interpósita persona, ya se reputa que son los ascendientes, los descendientes, el cónyuge o conviviente de la persona impedida para suceder. El fraude a la ley puede ser probado, establece, por cualquier medio. Los inhábiles que estamos viendo ahora para suceder por testamento, que se encuentran en posesión de los bienes dejados por el testador, son considerados de mala fe. Entonces este artículo 2483 ya presume quiénes serían estas interpósitas personas. Como dijimos hoy, el testamento es un acto jurídico y se aplican las reglas generales de los actos jurídicos. El artículo 2467 tenemos todos los casos de nulidad, y no solo el testamento, sino de las disposiciones testamentarias. Es nulo el testamento, o en su caso la disposición testamentaria, por violar una prohibición legal, dice el inciso A, y B por defecto de la forma del testamento. En estos casos estamos hablando de una nulidad absoluta. Entonces nos vamos a remitir al artículo 387 del Código Civil y Comercial, y la nulidad absoluta puede ser declarada de oficio, todo lo que sabemos respecto de los casos de nulidad absoluta. Vamos a ver que el resto de los incisos que vamos a ver ahora son casos de nulidad relativa.
haber sido otorgado por persona privada de la razón en el momento de testar, la falta de razón debe ser demostrada por quien quiere impugnar ese acto, por haber sido otorgada por persona, por persona declarada privada de la razón en el momento de testar, o judicialmente declarada incapaz, pero como dijimos hoy, puede haber tenido intervalos lúcidos, entonces en esos casos sí podría testar, por ser el testador una persona que padece limitaciones en su aptitud para comunicarse en la forma oral y además no saber ni leer ni escribir. Es decir, que en estos casos lo que se trata es de preservar al testador y que efectivamente en el testamento se vuelque la voluntad libre de quien quiere testar. Por haber sido otorgado, como dijimos hoy, con los vicios de error, dolo o violencia, por favorecer a persona incierta, a menos que por alguna circunstancia pueda llegar a ser cierta. En los casos de nulidad relativa, nos vamos a remitir al artículo 388 del Código Civil, que es donde está establecido los casos de nulidad relativa. La nulidad solo puede ser declarada a instancia de las personas en cuyo beneficio se establece, y excepcionalmente puede invocar la otra parte si es de buena fe y ha experimentado un perjuicio importante. Como dijimos hoy, los incisos A y B son causas de nulidad absoluta y puede declararse por el juez, aún sin mediar petición de parte, si es manifiesta en el momento de dictar sentencia. También sabemos que la puede alegar el Ministerio Público o cualquier interesado, salvo la parte que invoque su propia torpeza. También están afectadas de nulidad las condiciones y cargos que el testador puede haber impuesto a alguna cláusula si se trata de hechos que son imposibles, prohibidos por la ley o contrarios a la moral. Estas disposiciones no afectan la validez de las disposiciones sujetas a ellos. ¿Sí? Estos cargos o condiciones no afectan la validez de la disposición. Como dijimos hoy, según el 2469, la acción de nulidad puede ser entablada por cualquier interesado y van a ser los legitimados pasivos aquellos que se benefician con el testamento. Y ahora vamos a ir a lo que se llama la interpretación del testamento. En primer lugar, tenemos que tener en cuenta que debe realizarse conforme la voluntad real del causante. Por eso este artículo brinda pautas concretas de cómo deben interpretarse las disposiciones testamentarias. Teniendo en cuenta el contexto total del acto, las palabras empleadas deben ser entendidas en el sentido corriente, excepto que surja claro que el testador quiso darles un sentido técnico. Se aplican, obviamente, en cuanto sean compatibles, las reglas de interpretación de los contratos. Con el código anterior no había, en normas de interpretación y la doctrina, y la jurisprudencia, iba resolviendo estas normas de interpretación para estar siempre a favor de la validez del testamento. A diferencia de la interpretación de los contratos, o la diferencia es que en la interpretación de los testamentos, quien lo realizó ya no está muerto, entonces hay que sujetarse a lo que efectivamente quiso decir.
a cuál fue esa voluntad real del causante. Esta obligación que agregué acá es una obligación de comunicar en la sucesión la existencia de un testamento, que está regulada en el artículo 2471. Es decir, que quienes participan, los testigos, el escribano, en el otorgamiento de un testamento o en cuyo poder se encuentra, está obligado a comunicarlo a las personas interesadas una vez, obviamente, que suceda la muerte del testador. Por último, como dijimos hoy, tenemos que tener claro cuál es el objeto del testamento, es decir, aquellas disposiciones patrimoniales y extrapatrimoniales que están en el testamento. En cuanto a las formas y las formalidades de los testamentos que tenemos previstos en nuestra ley, tenemos que tener en cuenta, en primer lugar, que conforme el artículo 2462, el testamento es un acto solemne. Entonces, su validez dependerá de que se cumplan las formas establecidas legalmente y a su vez las formalidades. Y ahora vamos a ver la diferencia entre una de ellas. Lo que se quiere es que el testamento sea inconfundible con cualquier otro acto, sea o no de disposición de bienes, constituya algo acabado y no un simple proyecto. Por esto se establecen las formas, se pautan en el código las formas permitidas para otorgar testamento. Estas formas, es decir, estas alternativas en las que una persona puede establecer un testamento son, en nuestra legislación, el testamento hológrafo y el testamento por acto público. A su vez, el testamento hológrafo y el testamento por acto público contienen formalidades que son los requisitos impuestos para cada una de estas dos formas de testar que deben cumplirse para que el testamento sea válido. La inobservancia de las formas requeridas para otorgar el testamento causa la nulidad total. Esto está establecido en el artículo 2474. Sin perjuicio, hay que tener en cuenta cómo sigue el artículo, por eso que estábamos hablando de hoy, de que se debe estar por la validez. El artículo dice que, satisfechas las formas legales, la nulidad de una o varias cláusulas no perjudica las restantes partes del acto. Hay una cuestión para tener en cuenta que establece este artículo, que son el empleo de formalidades sobreabundantes que no vician el testamento. ¿Qué es esto de formalidades sobreabundantes o superfluas? Son aquellas que no implican una formalidad para cada una de las formas de testar, pero que ponerlas, aunque sea innecesario, no implica su nulidad. Algunos hablan de, como ejemplos, poner en el testamento cuál es su creencia religiosa, qué cantidad de hijos tiene. En esos casos no es algo que esté establecido como una formalidad, pero no hace a la validez. Bien. Las formalidades en general que tienen los testamentos, que después vamos a ver cada una cómo debe cumplirse en las formas de los testamentos, son la firma, es decir, algunos la definen como la forma en que una persona habitualmente acostumbra a escribir su nombre o su nombre y apellido, como estampa su identidad en otros documentos. ¿Por qué se exige la firma? Porque es la prueba, o prueba, según el artículo 288, la autoría de la declaración de voluntad expresada en el texto en el cual la digita. Que sabemos que puede consistir en el nombre,
o en un signo que represente su nombre o su nombre y apellido. Por otro lado está la fecha, y la fecha es un requisito común a las formas de testar y a su vez a la mayoría de los documentos, porque si no tenemos la fecha no vamos a poder juzgar la validez, la forma, la capacidad que tenía la persona para testar, si no sabemos en qué momento realizó ese acto. Por otro lado están los testigos. En el caso de las formas de testar del derecho argentino, los testigos son necesarios en el testamento por acto público. La doctrina lo que dice es que los testigos son una garantía a la seriedad del acto, más en este caso, que es un acto solemne, y robustecen la fe que da el escribano sobre la autenticidad del testamento, de lo que dice y de qué es la voluntad de quien lo otorga. Después vamos a ver, cuando veamos el testamento por acto público, los requisitos o las características de quienes pueden ser testigos y quienes no. Respecto de la confirmación de un testamento nulo por inobservancia de las formalidades, dentro de las cláusulas de nulidad se encuentran los defectos de forma del testamento. Y la única manera que tiene el testador de confirmar el testamento es un nuevo testamento. El artículo 2475 lo exige así: la confirmación del testamento nulo por inobservancia de las formalidades. El testador solo puede confirmar las disposiciones de un testamento nulo por inobservancia de las formalidades, reproduciéndolas en otro testamento otorgado con los requisitos formales pertinentes. O sea que la única forma que lo va a poder hacer es con uno nuevo que cumpla las exigencias. Por último, cuando hablamos hoy de la libre elección de las formas, si bien pueden elegir la forma testamentaria que mejor le parezca al testador, siempre hay que tener en cuenta las limitaciones que establece la ley, ¿sí? Las legítimas, y después las limitaciones que puede tener cada persona para las distintas formas. Es decir, si yo no sé leer y escribir, no voy a poder realizar un testamento hológrafo, por poner un ejemplo. En cuanto a la ley aplicable, el artículo 2472 establece la ley, en cuanto al tiempo, la ley vigente al tiempo de testar rige la forma del testamento. Pero esto hay que diferenciarlo de lo establecido en el artículo 2467, que lo que establece es la ley aplicable al contenido, la validez y nulidad, que se va a regir según la ley que esté vigente al momento de la muerte del testador, ¿sí? Entonces, en cuanto a la forma testamentaria, es la vigente al momento de hacer el testamento. Y en cuanto al contenido del testamento, su validez y nulidad al momento de la muerte. Vamos a empezar con una de las dos formas ordinarias previstas por nuestro código, que es el testamento hológrafo. ¿Qué es el testamento hológrafo? Aquel realizado o que formaliza el testador por sí solo, sin intervención ni de escribano ni de testigos, y escribiéndolo íntegramente de puño y letra, con fecha y firma. Ahí tendríamos las formalidades del testamento hológrafo. Escrito de puño y letra por el testador, firmado y fechado. El artículo 2477 dice que debe ser íntegramente escrito con los caracteres propios del idioma en que es otorgado, fechado y firmado por la mano misma del testador. La falta de alguna de estas formalidades invalida el acto
excepto que contenga enunciaciones o elementos materiales que permitan establecer la fecha de una manera cierta. ¿A qué se refiere? A que por ahí no puso la fecha exacta, pero puso el día de mi cumpleaños número 40, y de ahí puede inferirse la fecha en la cual lo está haciendo. La firma deberá estar después de las disposiciones y la fecha puede ponerse antes de la firma o después de ella. El error del testador sobre la fecha no perjudica la validez del acto, pero el testamento no es válido si aquel le puso voluntariamente una fecha falsa para violar una disposición de orden público. Bien, y agrega el artículo que los agregados escritos por mano extraña invalidan el testamento solo si han sido hechos por orden o con consentimiento del testador. ¿Qué ventajas tiene el testamento hológrafo? Es sencillo, no requiere la intervención más que del testador, que lo hace de su puño y letra, por ende no tiene ningún costo, y que puede modificarlo, volver o seguir haciéndolo, y tiene privacidad porque nadie sabe que está disponiendo de sus bienes ni a quién benefició. En cuanto a la escritura, como dijimos hoy, lo hace en el idioma en el que sabe escribir. Pero tiene inconvenientes este tipo de testamentos que podríamos enumerar. En primer lugar, la falta de seguridad, porque lo tiene dentro de sus pertenencias, puede ser destruido si alguien lo encuentra. Y hay una cuestión que al no intervenir el escribano, puede ser que lo redacte mal, que disponga mal de sus bienes, que no sepa que tiene que respetar la legítima, y por otro lado que no tiene publicidad y a lo mejor nadie se entera que hizo este testamento. Como decíamos hoy, la escritura es uno de los requisitos que debe hacerse en el idioma en que lo otorga el testador. Por otro lado, tenemos la fecha. Como decíamos hoy, la fecha, la importancia de la fecha es que se determina por la fecha la capacidad, si era capaz o incapaz para testar. Si hizo otro con posterioridad que revoca al anterior, también lo vamos a saber si está fechado. Como decíamos hoy, la forma más común de fechar es poniendo día, mes y año, pero si lo hace con enunciaciones de las cuales puede inferirse en qué fecha lo realizó, se va a estar por la validez, por más que no diga día, mes y año. En cuanto a la firma, el artículo establece que debe estar después de las disposiciones, y como el testamento puede destruirse, perderse, establece el artículo 2338 que debe protocolizarse. A su vez, el artículo 2339 establece que debe ser presentado judicialmente para que previa lectura se deje constancia del estado del documento y la comprobación de la autenticidad de la escritura y la firma del testador mediante pericia caligráfica. Antes esto, con el código anterior, se podía hacer con la presencia de dos testigos y no de una pericia caligráfica, lo cual se ha criticado porque esto acarrea mayores costos al juicio sucesorio, lo que quizás se quiso evitar haciendo un testamento hológrafo. En cuanto a la escritura,
decimos esto, además de ser otorgado de puño y letra, que no tenga agregados hechos por terceras personas, que se quiere evitar estas maniobras que hablamos hoy de captación o persuasión que puede hacer un tercero de la voluntad del causante. Habíamos dicho hoy esto de la captación, que eran las complacencias, asiduidades, favores, o cualquier maniobra que lo que tienda es a dominar la voluntad del testador. Y la sugestión también son insinuaciones o inspiraciones para ir dominando al testador y introducir en su ánimo determinada voluntad distinta a la del causante. Antes de seguir con el testamento por acto público, vamos a dar una breve referencia a esto que les pide el programa, que son las cartas misivas, que son medios de comunicación que también son escritos de puño y letra de una persona, pero que aún firmadas y fechadas no son válidos como testamento hológrafo, ya que la expresión libre de la voluntad del causante debe ser que quiere otorgar un testamento. Y eso no se expresa a través de una carta misiva. La otra forma testamentaria establecida en nuestro código es el testamento por acto público, que es aquel en el que el testador entrega por escrito o le dicta a un escribano en presencia de testigos su última voluntad, con el efecto de que el escribano lo incluya en el libro de protocolo. El artículo 2479 del Código Civil establece que el testamento por acto público se otorga mediante escritura pública ante el escribano autorizante y 2 testigos hábiles, cuyo nombre y domicilio se deben consignar en la escritura. ¿Cuáles son, como veíamos hoy, las ventajas y desventajas que acarrea el testamento otorgado por acto público? En primer lugar, asegura la conservación del testamento, que nadie lo pueda robar ni romper por no estar de acuerdo. El escribano sería ese profesional que hablábamos hoy, que puede precisarle a quien quiera testar cuestiones técnicas, qué cuestiones tiene que decir, qué cuestiones tiene que respetar, qué debe incorporar al testamento, qué pasa con aquellos bienes o con aquellas disposiciones que no incorpore. Y por otro lado, otorga una mayor posibilidad de que sea ubicado por los beneficiarios, es decir, ya se sabe, el escribano sabe y ya está protocolizado al momento de la muerte del causante. ¿Qué desventajas o qué inconvenientes acarrea, digamos, en comparación con el hológrafo? En primer lado, que ya fue público, es decir, que las disposiciones contenidas quedan expuestas al conocimiento de terceros. En primer lugar, del escribano y los testigos, pero a su vez esto puede saberse por otras personas. Y después que la intervención de un escribano y su protocolización implica costos, es más oneroso. En cuanto a la opción que tiene el testador, puede darle al escribano sus disposiciones ya escritas o solo darle por escrito verbalmente las que el testamento deba contener para que las redacte en la forma que ordinariamente se redacta un testamento. Vamos a ver la capacidad. Como no hay normas específicas a la capacidad para otorgar testamento por acto público, nos vamos a remitir a lo que dijimos hoy: las personas mayores de edad, los emancipados por matrimonio, las personas
capaces en intervalos lúcidos podrán otorgar testamento por acto público. Se autoriza expresamente a las personas que padecen limitaciones en su aptitud para comunicarse en forma oral, para atestar por acto público, si a pesar de no saber leer ni escribir, pueden manifestar su voluntad a través de un intérprete, como podría ser el caso de una persona sordomuda que no sepa leer y escribir, pero que pueda interpretarse su vocabulario. En cuanto al escribano, el escribano interviniente no tiene que estar afectado por ninguna prohibición establecida en el artículo 291, nos tenemos que fijar en el artículo 290 y 291. El 290 dice que la actuación del oficial público en los límites de sus atribuciones y su competencia territorial, excepto que el lugar sea generalmente tenido como comprendido en ella. Y por otro lado, el artículo 291 dice que es de ningún valor el instrumento autorizado por un funcionario público en asunto en que él, su cónyuge, su conviviente o un pariente suyo dentro del cuarto grado o segundo de afinidad sean personalmente interesados. Entonces ahí tendríamos la prohibición de la intervención del escribano. Además, tenemos que tener en cuenta que es una escritura pública y que debe reunir las formalidades exigidas en el artículo 2479, que ahora vamos a ver: lugar y fecha de otorgamiento, naturaleza del acto que se realiza, y debe individualizar a los testigos. En cuanto a la forma y al proceder, establece el artículo que, concluida la redacción del testamento, se procede a su lectura y firma por los testigos y el testador. Los testigos deben asistir desde el comienzo hasta el fin del acto sin interrupción, lo que también debe hacer constar el escribano en la escritura, quienes estuvieron todo el tiempo que estuvieron. Y nos remite el artículo a todos los requisitos de las escrituras públicas del artículo 299. En cuanto al modo de ordenar las disposiciones, que es lo que veíamos recién, hay un desarrollo del acto en donde esto que decíamos, o le otorga ya las disposiciones que quiere que se vuelquen, o se las manifiesta al escribano, y el escribano las vuelca en la escritura según las formas ordinarias de las disposiciones en las escrituras. Debe leer en presencia de los testigos, y en cuanto a las disposiciones relativas a los testigos, tenemos que tener en cuenta que, según el artículo 2481, pueden ser testigos de los testamentos las personas capaces al tiempo de otorgarse el testamento, y que no pueden serlo, además de los enunciados en el 295, en la parte general, ni los ascendientes, ni los descendientes, ni el cónyuge, ni el conviviente del testador. Tampoco pueden ser testigos del testamento por escritura pública, ni el albacea, ni los tutores o curadores designados en el testamento, ni los beneficiarios de algunas de las disposiciones. El testamento en que interviene un testigo incapaz o inhábil, que son estos que dijimos recién, el tutor, el albacea, al efecto no es válido. Si excluido este, no quedan otros con número suficiente. Claro, es cierto que si el albacea no podía, pero había otros testigos, sí va a ser válido el testamento. Hoy decíamos qué calidad o para qué se requiere la presencia de testigos. Esto que aseveran la regularidad del acto y que son testigos también de que libremente el testador expresó su voluntad. Hablamos de la capacidad
y de quienes no pueden ser testigos. Específicamente, en el marco de los testigos para el testamento por acto público, y remitirnos al artículo 295 de la parte general, donde se establece quienes no pueden ser testigos. En cuanto al testamento consular, el artículo 2646 establece la posibilidad de que un argentino en otro país haga un testamento ante las autoridades de la Argentina, es decir, un ministro plenipotenciario, un encargado de negocios, un cónsul y 2 testigos domiciliados en el lugar donde se otorga el testamento, teniendo el instrumento la autenticación de legación o consular. Es decir, que es una forma de testamento o especial que quedó regulada en nuestro Código Civil. Si bien está expresamente establecido la forma de testamento consular, la doctrina, o en algunos casos Aspiri, sostiene que se mantuvo para la posibilidad de darle a una persona argentina en otro país la posibilidad de testar y que ese testamento sea válido, pero es poco probable que sea utilizado este tipo de testamento, ya que las personas podrían testar en el lugar donde se encuentre, si se ajustan a las formas establecidas en el artículo 2645, y dicho testamento igual tendría plena eficacia en nuestro país. Como conclusión, tenemos que las formas ordinarias de testar con el Código Nuevo han quedado reducidas a 2, es decir, que la otra forma que teníamos en el código anterior, que era por sobrecerrado, al ver la poca utilización que había del mismo, quedó derogada. Y las 2 formas actuales o vigentes para atestar son el testamento hológrafo y el testamento por acto público. Dentro de estas 2 formas vimos cuáles son las ventajas y desventajas, y a su vez cuáles son las formalidades que debo respetar para que ese testamento sea válido al momento de la muerte del causante.